Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast de diseño y elaboración de material didáctico. Hola, muchas gracias por dedicarle unos minutos a esta entrevista. ¿Me podrías decir cómo te llamas, qué edad tienes y a qué te dedicas? Hola, ¿qué tal? Pues mi nombre es Eduardo Ayala, tengo 27 años y tengo un negocio propio de retail, que es otra forma de decir que me dedico al comercio. Además, soy cofundador de una asociación civil dedicada a la educación llamada Fundación Quichihua, a través de la cual promovemos y ayudamos a la implementación de distintas innovaciones educativas. Además de eso, en mis ratos libres produzco un podcast que se llama Robando Ideas. Excelente, Eduardo. ¿Y me podrías contar cómo utilizas los podcasts en tus proyectos? ¿Cómo utilizo los podcasts en mis proyectos? Bueno, Robando Ideas es un proyecto que me sirve para seguir aprendiendo. Es un espacio en el cual no necesariamente hablo de temas que conozco. No hablo de negocios, no hablo de educación particularmente, sino que puedo platicar con personas sobre música, sobre tecnología, sobre deportes, y es un espacio a través del cual pues yo voy aprendiendo sobre temas que me interesan y de los cuales pues no tengo tanta información, ¿no? Entonces yo disfruto mucho ese espacio porque me permite salir de mi zona de confort. En cuanto a la fundación, producimos un podcast que se llama Aprender es Crear, y en este espacio pues hemos entrevistado a docentes, a padres de familia, estudiantes, incluso también a creadores o a emprendedores cuyos proyectos tienen que ver con el sector educativo. Y bueno, en general yo creo que los podcasts son muy útiles para fortalecer una marca, para tener un espacio a través del cual compartir y platicar con personas muy interesantes. Me parece súper interesante e invitamos a todos a que busquen las redes sociales de la Fundación Quichihua para que aprendamos juntos también de esta cuestión creando, ¿no? ¿Y me podrías comentar acerca de las ventajas que tú has encontrado en los podcasts como recurso? Las ventajas de tener un podcast es que es muy sencillo consumir esa información. En audio es muy sencillo, no tienes que estar realmente sentado para estar escuchando algo, sino que puedes estar moviéndote en el coche, haciendo ejercicio o cocinando, haciendo el quehacer, y pues al mismo tiempo estar escuchando esto bien interesante que te llama la atención, ¿no? Además, si tú quieres hacer un podcast es muy sencillo, porque no necesitas gran cosa, no necesitas algo tan caro como una cámara profesional o algo por el estilo, sino que con tu celular es más que suficiente, o si tienes tu computadora, pues sencillo, te grabas y solo extraes el audio y no tienes que quebrarte tanto la cabeza para meter efectos o cosas muy visuales como lo tiene el video, sino que simplemente cortas a lo mejor las partes que no te gustaron tanto, o señalas y te quedas con los pedacitos más relevantes que quieres compartir con alguien, ¿no? Yo creo que esas son las ventajas. Sí, tienes toda la razón. Me parece un gran recurso justo para las personas que estamos haciendo cosas todo el tiempo, ¿no? Entonces puedes estar lavando los trastes y al mismo tiempo estar escuchando algo y aprender, ¿no? Y con respecto a las desventajas, ¿qué nos podrías platicar? En cuanto a desventajas, no creo que tenga, bueno, a mí en lo particular no creo que tenga muchas. Quizá para cuando estás tratando de ya como tal de aprender algo a través de un podcast, creo que sí, ahí sí es necesario como sentarse y tener libreta en mano y estar como que escribiendo los puntos más importantes, ¿no? Como recurso educativo creo que está limitado pues únicamente al canal auditivo, a diferencia de recursos en video, por ejemplo, que tienen más recursos, ¿no?, visuales, que pueden ayudar a reforzar la información, incluso a captar la atención. Como creador también es mucho más fácil posicionar un video que posicionar un podcast. La gente pues es más fácil que consuma un video corto de unos cuantos segundos con efectos padres o con algo chistoso, que un audio que pues generalmente puede durar, si es corto, unos 5 o 10 minutos, a algo pues largo de hasta 1 o 2 horas, ¿no?
Yo creo que esos son algunos puntos a considerar, que no llamaría pues como tal desventajas, pero sí algunos retos que hay que afrontar al momento de consumir o de producir podcast. Excelente, creo que es muy importante para nosotros que somos docentes y que estamos pensando utilizarlo como un recurso didáctico, pensar justamente en estas cuestiones que van a influir en cómo el alumno lo puede o no utilizar, ¿no? O qué ventajas representa o qué retos representa para él utilizarlo. Em, y bueno, ¿qué nos podrías platicar acerca de lo que necesitamos para hacer un podcast? ¿Qué se necesita para hacerlo? Bueno, como les decía, un celular, una computadora, un editor de audio como tal, de video, puede funcionar. Hay muchos en internet gratuitos que pueden descargar y muy amigables. Y bueno, pues ya cuando uno quiere profesionalizarse un poco más, puede comenzar a invertir en comprar micrófonos, ¿no? Si es para un celular, lo más fácil, yo creo, y lo más práctico es un micrófono de solapa. Ya puede ser de uno solo o de 2 canales. Y son muy útiles, son muy prácticos, son pequeñitos y baratos para andarlos trayendo pues por todos lados, ¿no? Y si va a ser algo ya en estudio, pues ya hay micrófonos más caros que pues sí, ya para que den unos resultados interesantes o relevantes, pues sí ya es una inversión arriba de 2,000 pesos, ¿no? Y quizá no está de más también mencionar pues una idea, tener una idea simple y que te emocione a ti para llevarla a cabo, y pues un poquito de tiempo nada más, ¿no? Para poder editarlo y que quede bonito. Claro que sí, eso es lo principal, ¿no? Tener una idea y de ahí pues para adelante. Solo es un poquito cuestión de trabajarlo y ser un poco creativo, ¿no? Para ir enfrentando las dificultades que podamos encontrar. Bueno, quisiera que nos dieras algún consejo de tú cómo crees que como docentes podríamos utilizar el podcast como un recurso didáctico, un recurso educativo. ¿Cómo creo que un docente podría utilizar el podcast como un recurso didáctico? Yo creo que de muchas maneras, pero yo creo que depende mucho de la estrategia educativa que haya detrás. Ajá, me explico. Un recurso didáctico al final lo que procura es facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Y un podcast es una pieza de audio, una pieza de contenido que tiene cierta secuencia y cierto orden, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay algo que se llama Flip Classroom, que lo que hace es simplemente darle recursos al estudiante para que los revise previo a una clase y que ya cuando sea la clase en vivo, pues se puedan abordar temas muy particulares y de esta manera avanzar más rápido en el proceso de enseñanza y de aprendizaje, ¿no? Sería buena idea liberar episodios cortos de un podcast en donde en lugar de impartir toda una clase que puede durar 20 minutos, 30 minutos, 1 hora quizá, se aborden temas muy particulares, no sé, por ejemplo en ciencias, a lo mejor las partes de la célula, ¿no? O las funciones de una célula. Y que sean pequeños audios cortos, ¿no? Que esa información que a veces solicitamos que se memoricen los estudiantes, ¿no? En lugar de verlas en una clase, que el estudiante ya tenga ese recurso que le va a servir para 2 cosas. Uno, para que cuando llegue a la clase pues ya sepa de qué vamos a hablar y que no lleguen ceros. 2, si eso se va a evaluar en un examen, bueno, pues ya tiene además un recurso educativo con el cual puede estudiar también y que le sirve para la memorización, ¿no? Pero lo importante de esto es que ya una vez que tiene este recurso este estudiante, podemos utilizar la clase para ver el tema desde una perspectiva diferente, ya no desde la necesidad de aprenderse una información, sino de discutirla, de analizarla, ¿no? Ok, bueno, pues ya sé que la célula sirve para esto, para aquello y que tiene pues tales partes, ¿no? Pero ¿y eso qué, no? O sea, a mí como estudiante, a mí como persona, ¿para qué me importa saber eso, no?
cuáles son los usos que tiene esta información, las aplicaciones. Podemos ya tener ejercicios más prácticos dentro de clase, podemos tener un poco más de libertad para enseñar cosas mucho más interesantes que simplemente las partes de una célula. Y bueno, también lo podemos ver desde una perspectiva más creativa, ¿no? Podemos hacer estos episodios de podcast a lo mejor con personajes, como tal que la célula sea un personaje y ponerle una personalidad a la célula, una voz a, no sé, a un neutrón, a un protón, y jugar con ese tipo de cosas también para generar una experiencia de aprendizaje mucho más significativa. Claro, creo que hay muchísimas opciones y nuevamente es una cuestión de creatividad, ¿no? Creo que las posibilidades son bastante variadas y bastante ricas. Y bueno, ¿qué consejo le darías a alguien que está iniciando en esto de los podcasts? A un docente o a una persona en general que quiere empezar a grabar su podcast. Si pudiera darle algún consejo a un docente o a cualquier persona que quiera iniciar la creación de un podcast, yo creo que lo mejor que les podría decir es que no se compliquen demasiado, que se animen, reserven una hora de su día, escriban unos 5 o 10 minutos, una idea, lo que quieran decir, lo que se les ocurra, y pasen el resto de esa hora grabando y editando esa pequeña idea que les surgió, ¿no? Y en lo particular a los docentes, pues recordarles que nunca pierdan de vista el objetivo, que es enseñarle lo que saben ustedes a alguien y despertarle la curiosidad a las personas para que sigan aprendiendo. Pues muchísimas gracias por los consejos. Estoy segura que todos los que te estamos escuchando los vamos a tomar en cuenta. Y bueno, por último, ¿nos puedes compartir tus redes para seguirte, para buscar a la fundación, etcétera? Y bueno, pues si quieren saber más al respecto de los proyectos en los cuales estoy trabajando, pueden visitar www.robandoideas.com o www.kichihua.com. Se escribe Kichihua. Kichihua es una palabra náhuatl que significa creación. O bien pueden buscarnos directamente en Spotify como Aprender es Crear o Robando Ideas. Fue un gusto compartir con ustedes. Mi nombre es Eduardo Ayala y hasta la próxima.